Saludos Wargamers and Players, bienvenidos a Miniature Wars, soy Maincop y en esta guía de pintura veremos cómo dar color de forma rápida y sencilla a los inquisidores de la hermandad de Warthog Resurrection. Vamos a comenzar por los tonos metalizados, para que de esta forma evitemos cualquier posibilidad de manchar partes pintadas posteriormente. Para los tonos metalizados grises usaremos de base LED Bleacher mezclado con Abaddon Black. Luego le daremos una capa de Null Oil y finalizaremos dándole luz con pasadas suaves y aleatorias con Ironbreaker Armor. Para los tonos dorados daremos una base con Baltasar Gold, con la que cubriremos así bien todos los recovecos de las zonas metalizadas que queramos en este tono. Luego daremos un lavado por encima con Agrax Earthshade para añadir profundidad al tono dorado y poder resaltar mejor la luz en los siguientes pasos. Para las luces, primero comenzaremos mezclando un poco de Baltasar Gold con Gegena Gold, en una proporción de 90-10, y lo aplicaremos dando pasadas suaves. Seguiremos añadiendo a la mezcla Auric Armor Gold, de esta manera así el tono quedará mucho más vívido y daremos nuevas pasadas. La luz final la daremos añadiendo un tono metalizado gris a la mezcla, como puede ser Ironbreaker Armor, pero cuidado, en poca cantidad o se comerá el tono dorado. Con esta mezcla perfilaremos los bordes y las zonas más expuestas a la luz para dar ese brillo extra. Para los negros de la armadura y parte de la ropa podemos usar el set para negros de Andrea Color, como es el caso de esta guía. De este set se tomaron los tonos de tercera sombra y primera luz para realizar la base y las mezclas para crear los diferentes grados de luces. Esto mismo podéis replicarlo con un tono negro como puede ser Abaddon Black y mezclarlo poco a poco con un tono gris como puede ser Dawnstone.
Para los rojos partiremos dando una base de Con Red. Luego iremos creando una mezcla entre Con Red y Mephiston Red para las luces. La idea es ir agregando poco a poco cada vez más cantidad de Mephiston Red para ir creando el efecto de difuminado desde el rojo más oscuro del Con Red hasta el tono más vívido del Mephiston Red.
Para los diferentes blancos partiremos de una base con Celestra Grey, al que luego iremos añadiendo White Scar poco a poco para darle más vividez. Otra opción que podemos usar es darle un aspecto a más sepia. Para ello partiremos de una base de Ushab T-Bone, al que iremos añadiendo White Scar para ir creando el tono más claro. Y con estos sencillos pasos, en muy poco tiempo, tendremos a nuestros inquisidores listos para eliminar todo rastro de herejía y corrupción de la simetría oscura. Espero que os haya gustado esta nueva guía de pintura.
darle un buen me gusta para que llegue bien lejos, suscribiros si aún no lo estáis, para manteneros al día de todas nuestras novedades, y podéis seguirnos también en redes sociales, estamos en Twitter, Instagram y tenemos grupo en Facebook. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima. Where there was no